Analicemos este ejercicio. Este ejercicio nos dice la suma de los ángulos A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D es igual a, y el valor de esta suma de ángulos es lo que tenemos que deducir. Entonces veamos qué datos tenemos. Aquí tenemos este ángulo que tiene un valor de 50 grados sexagesimales, pero veamos qué datos más tenemos. Si se fijan bien, aquí tenemos un triángulo oblicuángulo, aquí tenemos otro triángulo oblicuángulo, y esta intersección entre ambos triángulos forma otro triángulo oblicuángulo más pequeño, que nos puede servir para la deducción que necesitamos de la suma de los ángulos. Antes de continuar, es necesario aclarar que para resolver este ejercicio existe más de un camino. En este video solo exploraremos uno de ellos. Ahora sigamos. Concentrémonos en este primer triángulo. Como sabemos, el triángulo lleva ese nombre porque tiene tres ángulos internos. Para este triángulo tenemos identificados el ángulo A, el ángulo B, y este ángulo lo llamaremos X. No olvidemos que la suma de los ángulos interiores en un triángulo plano es de 180 grados sexagesimales. Acomodamos la figura para tener más espacio y esta será la primera ecuación que armamos. Y en este otro triángulo tenemos identificado el ángulo C, el ángulo D, y este ángulo lo llamaremos Y. Igualmente, para este triángulo plano la suma de los ángulos internos es de 180 grados sexagesimales, y esta será la segunda ecuación que utilizaremos. Ahora nos concentramos en este pequeño triángulo que también cuenta con tres ángulos internos, de los cuales ya habíamos identificado el ángulo X, al ángulo Y, y ahora nos faltaría identificar este tercer ángulo, al que le llamaremos ángulo Z, que como podemos ver es suplementario al de 50 grados sexagesimales, o sea que el ángulo Z más los 50 grados sexagesimales nos da 180 grados sexagesimales, que es un ángulo llano. Si despejamos la variable Z, tendremos que su valor es de 130 grados sexagesimales. Con este dato armamos la tercera ecuación en función de la suma de los ángulos internos del triángulo pequeño. Ahora, basándonos en la tercera ecuación, vamos a despejar una de las variables, ya sea la variable X o la variable Y. Cualquiera que elijamos, al final el resultado es el mismo. En este caso vamos a despejar la variable X. Para esto vamos a restar la variable Y 130 a ambos miembros. Entonces ahí ya tenemos despejada la variable X, y vemos que esta es igual a 50 grados sexagesimales menos la variable Y. Entonces esta igualdad de la variable X la reemplazamos en el lugar de la variable X de la primera ecuación, por lo que tendríamos a la ecuación 1 de esta forma. Disponemos bien las ecuaciones 1 y 2 y nos concentramos solo en estas dos ecuaciones, como nos preguntan el valor de la suma de estos cuatro ángulos. Entonces vamos a sumar estas dos ecuaciones, y aquí tenemos que la suma de los ángulos A más B a su vez van a sumar a la suma de los ángulos C más D. Estos 50 grados sexagesimales no suman a nada, entonces se lo baja como tal. Esta suma se anula ya que estará sumando el mismo ángulo pero con signos contrarios, y esto es igual a la suma de 2 veces 180 grados sexagesimales, que es igual a 360 grados sexagesimales. Ahora vamos a despejar la suma de los ángulos. Restamos 50 grados sexagesimales a cada lado de la igualdad y obtenemos que la suma de estos ángulos es igual a 310 grados sexagesimales.